Bendito Dios. Abra su Biblia en Isaías capítulo 53. Allí en este libro profético, Isaías manifiesta cómo había de ser el Mesías, qué características había de tener. Cuando uno habla de las características, habla del tipo, habla del carácter, de lo que había de padecer, de lo que ocurriría. Y da todo un perfil, Isaías 53, de cómo había de ser el enviado. El enviado, ustedes saben, lo saben todos, Israel todavía está esperando al Mesías. Ellos están esperando un Mesías que los levante como nación, como potencia, que los eleve. Es más, ahora en Israel apareció un rabino, que dicen que es el Mesías. ¿Cuántos sabían esto de ustedes? ¿No lo sabían? Bueno, ya para esos apareció. Alguien que es bárbaro, es extraordinario, que sabe mucho, que es un sabio, y muchos de los líderes lo miraban con admiración. Ellos están esperando a un Mesías que los eleve como nación, que los ponga allí arriba del resto de las naciones. Imagínense lo que Israel siente, que hoy es el primer país que logró la inmunidad con el COVID. Están todos vacunados, la gente sin barbijo, todo vida normal, y tienen una cuestión de ego personal que lo tienen muy elevado. ¿Vieron que hay gente que tiene la autoestima elevada? Bueno, ellos la tienen muy elevada. Tan elevada que están esperando al Mesías. Así que no les extrañe que pase algo que los baje de un ondazo. Pero están esperando un Mesías, al enviado. Y todo el libro, todos los libros, sobre todo los proféticos, anuncian el porqué de Israel vivía, todo lo que vivía. Les hablo de hace 3000 y pico de años atrás. Y el problema era que Israel estaba lejos de Dios. Estaban lejos de Dios, no querían saber nada con Dios y pagaban las consecuencias. Dios les decía, no se hagan lugares altos, no tengan ídolos. ¿Qué hacían los judíos? Tenían lugares altos, tenían ídolos. Quemaban incienso a los dioses de otras naciones. Adquirían los dioses de otras naciones. Dioses que no oyen, que no ven, que no responden. Sin embargo, ellos seguían tras estos dioses. Ahora, Isaías 53 relata cómo era el Mesías. Solo vamos a ver unos versículos. Y dice en el capítulo 53, verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Este Mesías justamente es el que Israel no está esperando. Pero este texto lo tienen en sus libros sagrados, ellos. Uno se pregunta a veces, ¿qué hacen con el capítulo 53? Termino de leer luego en su casa. ¿Qué hacen los judíos con el capítulo 53? ¿Cómo no lo entienden? ¿Cómo no lo comprenden? Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo está diciendo el profeta con relación a la venida de Jesús y su caminar en la tierra.
Y lo que está diciendo es que en el caminar del Mesías ninguno le va a creer. Ahora, me maravilla saber que lo que ellos llaman el Mesías actual que ellos tienen, todos le creen. Van en contramano. Van en contramano. Van en contramano. Cuando Jesús caminaba en la tierra, nadie le creía. Muy pocos. Aquellos magos que fueron con oro, incienso y mirra, que yo ya expliqué lo que significaba. Ana. Y algunos más. Los discípulos, cuando los llamó. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Muy pocos. Miren, ni siquiera les impactó el primer milagro que hizo Jesús. Y el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. El primer milagro que hizo. Se acabó el vino en la fiesta y Jesús le dijo a su hijo, Jesús, por favor, que no se arruine esta fiesta. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo si no ha llegado mi hora? Porque el vino tipifica la sangre de Cristo. Y a continuación la madre le dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y Él le dijo, bueno, llenen las tinajas con agua. Llenaron las tinajas con agua. Llamó al administrador de la fiesta y le dijo, prueba el vino. Probó el vino. Che, pero este vino es la misma calidad o mejor que el anterior. Y lo llamaron al novio y le dijeron, todos ponen el mejor vino y cuando la gente se embriaga ponen el vino de mejor calidad. Tú has mantenido el vino toda la fiesta. Fue el primer milagro que Jesús hizo. Ni siquiera ese primer milagro hizo que las multitudes lo sigan. Porque escuchaban, les hablaba con parábolas. Algunos no entendían nada de las parábolas. Por eso el Señor dijo, al pueblo les hablaré con parábolas, pero a ustedes les hablaré más profundo. No creían, no entendían. Saben, este Jesús es el Mesías. Yo explicaba hace un rato que hay una canción que dice, Dios, yo quiero ser como tú. O al revés, dice, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Dios, quiero ser como tú. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? A ver. ¿Seguro? Mire que a Jesús no lo oía nadie, ¿eh? No lo oía nadie. Pocos. ¿Vieron que siempre se busca la fama, el éxito? No. Jesús, como Hijo de Dios, respondió como era el profeta Isaías. Es esto. Y lea todo el resto de Isaías 53 y se le caen las medias. Porque es impresionante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muy pocos. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y caramba que se manifestó el brazo de Jehová sobre Jesús. ¿Y cómo se manifestó el brazo de Jehová? El caminar de Jesús en la tierra fue el brazo de Jehová. Moviéndose, hablando, actuando, obrando. Todo lo que Él hizo fue sin desperdicio. Todo. Aún cuando se metió en el templo y les dio vuelta las mesas a los cambistas y le dijo, convirtieron mi casa, que era casa de oración, en un gran comercio, y les dio vuelta a las mesas. Tremendo. Era Jesús.
Aquel Jesús que le dijo a Pedro o a los discípulos, si ustedes quieren irse también, váyanse. El mismo Jesús que les dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todas enseñanzas de Jesús que tenían relación con el brazo de Jehová actuando a través de él y que nadie le oiría. Por eso hay que tener cuidado con el concepto de éxito que nosotros los creyentes tenemos. Algunos miden el éxito por la economía, otros miden el éxito por lo que lograron secularmente con sus estudios, lo que lograron en lo familiar, lo que lograron. Cuidado con el concepto de éxito que tenemos, porque si vemos lo que vivió Jesús, hermanos, Jesús fracasó. ¿Saben? Dicen los estudiosos que Jesús dejó una iglesia de 500 personas. Y miren cuán cierto puede ser esto, que en el aposento alto, después que Él murió y resucitó, había 120 personas orando y buscando a Dios. ¿Y el resto? Si dejó 500, ahí había 120, había un 21%, 22%. ¿Y el resto? 500 personas nada más, 3 años y medio de ministerio. Por eso cuando algunos miden el éxito por la multitud de las iglesias, por la economía de la gente, eso es hojarasca. ¿Sabe? Le voy a decir bíblicamente qué es lo exitoso. Exitoso o exitosa es el que hace la voluntad de Dios. Amén, Pedro. Exitoso es el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién fue exitoso? Fue Felipe, que estaba en el desierto, lo relata en Hechos de los Apóstoles, y Dios le dijo, anda al desierto. Pero ir al desierto, si está el fuego, el avivamiento está acá. Anda al desierto. Pero no hay nadie en el desierto. No le planteó nada. Fue al desierto y se encontró con el eunuco y le predicó al eunuco y el eunuco se convirtió. Exitoso. Exitoso fue Tomás, Esteban. Esteban fue exitoso. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, uno de los primeros diáconos que hubo, que entregó su vida. Le acusaron de algo que no dijo ni que hizo. Eso es el éxito. Y que vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. ¿Entienden? ¿Entienden lo que les digo? El éxito a la luz del ser humano es distinto al éxito, a cómo lo ve Dios a ese éxito. La gente ve a un hombre que pasa con un auto, el mejor, el más lindo, y la gente se da vuelta y dice, ¡ah! ¡Qué auto! ¡Ah! ¡Qué moto! ¡Ah! ¡Qué cuatriciclo en la arena! ¡Ah! ¡Qué lancha! ¡Ah! ¡Qué departamento! ¡Qué piso! ¡Qué casa! Y uno dice, exitoso. A Jesús le decían, Jesús, te seguiré. Y él les decía, ¿estás seguro? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No estoy haciendo votos de pobreza, no estoy diciendo andá y vendé todo lo que tenés, quédate en la calle, ponete en la plaza y quédate todo zaparrastroso, andá a la plaza. No, porque estamos yendo a la plaza justamente para ayudar a la gente que está en esa condición, para que dejen esa condición. Te estoy diciendo, valorá lo que tenés, Dios te lo ha dado, dale gracias a Dios, pero acordate que el verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios, no lo que tengas. Ni el techo que tengas, ni el auto que tengas. Y te aclaro, ojalá tengas el auto más lindo, la bicicleta más linda. Pero si no la tenés la más linda, dale gracias a Dios por la bicicleta que tenés, por el autito que tenés, por la casa que tenés, por lo que tenés o por lo que no tengas. ¿No es cierto que uno después cuando pasa algo a nuestro alrededor en la familia, uno valora las cosas de otra manera? ¿No es cierto, Miriam? ¿No es cierto, Santiago?
Uno valora las cosas de otra manera. Dice, pensar que yo esto no le di importancia, pero ahora que me tocó vivir esto o aquello, ahora valoro las cosas de otra manera. Porque cambia el chip. Decía en las Escrituras, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Jesús. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Es decir, lo que estaba anunciando al Mesías, que venía Jesús y que había un renuevo. ¿Y qué renuevo que hubo? Que entregó su vida. ¿Qué renuevo que hubo? Que nos dio vida. ¿Se imaginan si nosotros hubiésemos estado en aquellos tiempos? ¿Dónde hubiésemos estado? Yo sé, algunos, pues yo estaría entre los discípulos. Yo estoy seguro que yo no. Tal vez vos creés que vos sí. Yo no. Seguramente hubiésemos mirado de lejos. Mirá qué lindo, cuánto hizo. Tal vez hubiésemos estado entre los leprosos, 10 leprosos que iban, Señor, sananos, sananos. Y el Señor dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y cuando vieron que estaban limpios, se fueron todos corriendo. Y de los que volvieron, volvió uno solo de 10. El 10% volvió dando gloria a Dios. Y Jesús le dijo, ¿y dónde están los otros 9? Se habían ido a mostrarse a los sacerdotes. Pero Jesús les había sanado la lepra. Nosotros no tenemos idea lo que era la lepra. La lepra, una enfermedad que se te cae, se te pudre la carne y se te va cayendo y se te caen los pedazos de carne y te quedás aislado, no podés juntarte con la gente. La Biblia los consideraba inmundos y eran discriminados totalmente. ¿Dónde hubiésemos estado nosotros? Yo creo que no hubiésemos estado entre ese leproso que le fue a dar gracias. O tal vez sí, no lo sé. Pero fíjense, de 10, 9 se fueron. Era el Hijo de Dios, era el enviado. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Decía, no va a haber nada lindo en él. Yo explicaba hace un rato que qué tremendo, algunos creen, lo pintan a Jesús. Cuando había algunas películas viejas de las de Jesús, lo ponían a Jesús como más alto que el resto. El pelito, todo fachero, los ojitos, la carita. A todos los mostraban medio, y Jesús parecía un galán de cine. Así lo mostraban, a un tipo fachero. Y ¿sabe? Jesús, vos lo ponías al lado de otro y era igual. Yo les explicaba en el otro culto que los únicos que se daban cuenta quién era Jesús eran los demonios. Que lo veían a Jesús y huían, rajaban. No querían, ¿por qué? Porque conocían lo espiritual. Conocían lo espiritual. No había buen parecer, ni ninguna cosa hermosa en Jesús. Pero me gusta lo que dice, porque dice, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Lo que está diciendo es, ¿sabe? Yo no lo veo a Jesús como hermoso, pero le deseo. Lo que hizo en nosotros es lo que le pasó a los apóstoles cuando eran los discípulos antes de ser apóstoles, y el Señor les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué estaba ocurriendo con Pedro? No lo veía hermoso, pero lo veía atractivo y lo deseaba, porque él sabía que era el Hijo de Dios. Por eso cuando el Señor les dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dijeron, algunos dicen que sos Elías, el otro
Abraham, el otro Moisés, el otro Juan el Bautista. Y el Señor los paró y le dijo, perfecto. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y hubo silencio, como el que hay ahora. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué los judíos lo perseguían a Jesús? Porque él decía que era hijo de Dios. Y alguno me puede decir, ¿pero qué quiere decir esto que era hijo de Dios? En los judíos, en el ambiente de los judíos, cuando uno decía que era hijo de Dios, no es como nosotros cuando decimos, yo recibí a Jesús como mi Salvador, me perdonó mis pecados, soy hijo de Dios. No, en el Antiguo Testamento, cuando se decía que era hijo de Dios, era hacerse igual a Dios. Era decir, es mi papá Dios. ¿Cómo que es tu padre? Por eso lo buscaban para apedrearlo a Jesús. ¿Entienden? Por eso en una oportunidad lo quisieron apedrear y Jesús, con la autoridad que tenía, pasó entre medio de ellos y no le pudieron hacer nada. Este es el Mesías. Y es acá donde me detengo un poco, donde dice, sin atractivo, para que le deseemos. Y es acá la pregunta a la congregación tan linda que son ustedes. ¿Cuánto le deseas? Es ahí donde te tenés que poner el termómetro. Cuando yo tuve COVID, me tomaba la temperatura seguido. Tuve un día, 37,5, amanecí a las 6 de la mañana y me había dado cuenta que tenía COVID. Me tomé la temperatura luego, 37,9, y sabía que tenía COVID. Llamé al médico, hice todos los chequeos que tenía que hacer, y confirmado, tenía COVID. Tuve un día nada más temperatura, pero los 10, 12, 14 días, ¿saben? Me tomaba la temperatura todos los días. Era 37, 36,5. 36,2, 36,3, pero no tenía ningún síntoma de calor, pero me tomaba la temperatura. No era tonto. Me prestaron un oxímetro para saber la oxigenación en sangre. Me daba 99. Bárbaro. Pero pregúntenme cuántas veces por día me tomaba en los 14 días. Todos los días. 5, 6, 7 veces por día. Pero si estabas bien, no tenías síntomas. Pero no comía vidrio. ¿Qué le quiero decir? Cada uno se tiene que preguntar, ¿cuánto deseo a Dios? ¿Cuán importante es Dios en mi vida? Porque los judíos le rechazaron. Y hay creyentes que creen en Jesús como el Mesías, el Salvador y todo lo demás, pero y pastor, ¿qué me tengo que transformar? ¿En un fanático? No, Dios detesta a los fanáticos, hermanos. Sí, así como uno se toma la temperatura, el oxígeno en sangre, la presión, tiene que poner el termómetro espiritual para decir, ¿cuánto le deseo a Dios? ¿No es cierto que cuando nos toca vivir algo complicado, lo primero que decimos, y zafamos, decimos, gracias Señor, gracias, porque a todos nos pasó esto, gracias. Recibí un mensaje esta semana de una hermana que está teniendo un tratamiento oncológico y muy preocupada con sus dolores, estamos clamando, orando por ella, le están haciendo todo el proceso de quimioterapia, le hicieron un análisis y ella me explicaba que el tumor lo detectaron porque unas proteínas se les habían ido muy elevadas, entonces estaba el resultado de su análisis daba así, que estaba muy elevado. Entonces fue ahora, después de un tiempo de quimioterapia, a hacerle los análisis sumamente
preocupada, la médica no podía ver los análisis, le mandó el mail de los análisis. ¿Qué creen que le pasó a la médica? A la médica se le rompió la computadora y no podía leer los análisis. Uno dice, cosa de mandinga. Ella tan preocupada. Entonces la fue a ver a la bioquímica, y la bioquímica, que sabe su estudio, su problema oncológico, le dice, pará que lo voy a mirar. Se lo había hecho ella. Le miró los estudios y le dice, fulana, estos estudios demuestran que la quimioterapia te está haciendo muy buen resultado o estás sana. ¿Cómo? Estos estudios muestran que las proteínas que tenés tan elevadas son normales como la de cualquier otra persona. Entonces a uno le toca vivir este tipo de cosas, experimenta estas cosas y no puede hacer otra cosa que decirle gracias, Señor. Gracias. ¿Entienden lo que les digo? Tenemos que llegar a desear a Dios, para encontrarnos con Él, para estar con Él, para amarle, para saber más de Él. Dice aquel texto que cuanto más conozco a Dios, más le quiero, más le amo. Por eso David, antes de ser rey, luego fue el rey David, uno lee los salmos de David y uno dice, era lo más. ¿Por qué? Porque le conocía. Decía, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos o delicados, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando les fue dada a los hebreos, a los judíos, la tierra prometida, ellos marcaban con cuerdas la heredad de cada uno. Tiraban cuerdas, esta heredad es mía, esta heredad es mía. Y lo hacían por tribus. Cada uno tenía una heredad, como si pusieran un alambrado. En nuestra época era poner un alambrado. Bueno, ¿y qué dijo David? Que su herencia no era la tierra, que su herencia era Dios. ¿Y qué terminó diciendo David? Dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Me mató. Me mató. Esa era su herencia. Tu herencia no es la tierra, tu herencia no es el auto, tu herencia no es la bicicleta, nuestra herencia, hermanos, es espiritual. Mire, tenemos a Lina. Lina tiene 92 años, está con su hijo Enrique. Lina no ve la hora de venir a los cultos. Así sean 20 personas. Él me escribe, nosotros queremos ir. Mi mamá necesita ir, me decía Enrique, necesita venir. Y ahí está, y la veo en el culto. Carla dirigía el culto hoy y estaba con la manito levantada. Lina, glorificando a Dios. Y yo estoy predicando muchas veces y ella está con las manitos de acá. Y yo digo, esta mujer me está orando por mí, me está bendiciendo. ¡Qué maravilla! Pregúntele a Lina si es importante la herencia espiritual. Pregúntele, 92 años. ¡Qué maravilla! Es poner las cosas en su lugar. ¿Para qué? Para tener una vida espiritual fuerte. ¿Sabe por qué? Porque un día va a venir el día malo, el día oscuro, el día duro. Y si uno lo deseó a Dios, va a llegar el día duro o malo o feo y vamos a estar preparados. Porque sigue diciendo, como él era el Mesías, despreciado y desechado entre los hombres. ¿A quién le gusta ser despreciado y desechado entre los hombres? ¿A usted le gusta? A mí no. Sin embargo, Jesús vivió esto. A nadie le gusta que lo discriminen. A usted lo han discriminado muchas veces y se la ha bancado. A nadie nos gusta, pero así le pasó a Jesús. Fue menospreciado, fue desechado. Varón de dolores. Miren si era varón de dolores que fue crucificado en la cruz. Y sigue hablando, diciendo más adelante, que no lo leí, que como cordero fue llevado a la muerte. No abrió su boca. Como cuando los trasquiladores le cortan el pelo a la oveja no dice ni me.
Yo tengo un amigo que tiene, no una oveja, dos. Y es maravilloso. Yo aprendo mucho de esas lecciones. El otro día fui a la casa, una de ellas es bebé, y él le da una mamadera. Le digo, déjame darle el biberón a mí. Claro, yo voy a ver a la oveja y la oveja se escapa. ¿Cuándo la oveja me vio con el biberón? Y yo le daba la leche y la oveja me miraba. Terminó ese 1,5 litros de leche para ovejas, la saqué, la puse ahí y la oveja me miraba como diciendo, este no es el que me da la leche siempre, pero hoy me dio la leche. No se iba la oveja. Jesús no abrió su boca como las ovejas con los trasquiladores. Espero haberlo dicho bien. ¿Saben? Este es nuestro Dios, varón de dolores. Pero te digo esto porque te va a pasar en algún momento en tu vida que vas a tener dolores, que vas a tener pérdidas. Y si tu vida no está preparada aún para esta área, te va a costar mucho. Siempre recordá que no había nada hermoso en Jesús, en su aspecto. No era un actor de Hollywood, no era Richard Gere, no era, díganme alguna de las chicas, algún actor. ¿Quién? Brad Pitt. ¿Algún otro? Porque se imagina yo. Sobre gusto no hay nada escrito, los tres me parecen más feos, uno más feo que el otro, pero... No, los míos. Pero entienden lo que le digo. Sí, yo me amo. ¿Usted no se ama? Yo me amo. Usted sabe que Jesús dijo que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. No vas a poder nunca amar a tu prójimo si vos no te amás a ti mismo. Yo me amo. ¿Qué quiere que le diga que no? Si vos no te amás, te digo, por favor, amate. Porque es la única manera que puedas amar a tu prójimo. Pero estos tres payasos que me mencionaron, la verdad, hermano, no sé qué le ven de lindo. Pero Jesús no tenía ningún atractivo de este tipo. Ningún atractivo, pero dice sin atractivo para que le deseemos. Yo le amo a Jesús. ¿Vos le amás? Porque un día vamos a estar en ese momento de dificultad y es ahí donde vamos a recurrir a Jesús. No vamos a decir, Víctor, ayúdame. Víctor es un mecánico de primera línea. Cuando se me queda el auto le digo, Víctor, ayúdame. Pero cuando yo tengo un problema y que estoy siendo quebrantado, ahí me voy a acordar de nuevo de Jesús, al deseado de mi alma. Y le voy a decir, Jesús, Jesús, auxíliame. Finalmente, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y en esta parte final es donde yo le digo, como esa canción, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. ¿Quiere ser como Jesús? Si usted quiere ser como Jesús, sepa que en algún momento de su vida el zapato le va a apretar, que en algún momento la van a discriminar, que en algún momento le van a dar la espalda, que hasta la familia le puede dar la espalda. Lo importante es que no reniegues de Dios. Nunca. Que le ames, que te aferres, que le adores y que leas todas las enseñanzas de Jesús. Porque esas enseñanzas de Jesús son las que nos sostienen hasta el día que Él nos venga a buscar. O porque nos muramos en un accidente, o nos muramos por una enfermedad, o nos muramos por vejez, o que Él venga en nube de gloria a buscar a su iglesia. Y que nos sumamos a esa nube y nos vamos con Él, a esos cielos nuevos y tierras nuevas. Que Dios te bendiga mucho. Le damos un fuerte aplauso al Señor, al Señor.